Bueno, ahí está, gracias Martín. Lo decíamos nosotros al principio, a ver, que ese esfuerzo valga la pena o no, digo, esto que también infla un poco el gobierno nacional, bueno, se verá seguramente en los próximos años. Si efectivamente mejora la calidad de la gente, bueno, ahí se evaluará probablemente, ¿no? Si mejora la calidad de vida, si mejora el poder adquisitivo. Hasta ahora, bueno, cosas que no se están reflejando. ¿Qué más por ahí, Romy? PAMI es una excelente obra social en Chubut. Ceros es un nicho de más de 20 médicos auditores y todos le deben favores al prestador que auditan. Ojalá Whisky se anime y los enfrente, dice. Whisky que, claro, ahora está en ceros. Buenas tardes, amigos. Lo que pasa es que nosotros los argentinos estamos acostumbrados a que nos den el gobierno nacional, provincial y la municipalidad también. Yo y mi señora tenemos lo que tenemos trabajando. Nadie nos dio nada. La casa que tenemos la estamos pagando. En 2 años terminamos y va a ser nuestra casa, dice Ángel de Trelew. Bueno, claro, ahí el tema también pasa por los jubilados, ¿no? Los jubilados claro, que son un sector más que vulnerable, ¿no? Que además cada vez que tenés que hacer un reajuste, pensá en los jubilados. Sí. ¿No? Y le saca de ahí. Entonces, por eso hablamos con Leguizamo, que está bueno que tener al referente nacional que se exprese, aclare la cosa. No, porque aparte son personas que han trabajado, no es que es un jubilado. Claro. Que han trabajado y necesitan tener su jubilación y sus medicamentos aparte. Claro, por eso decíamos, está bien, readecuaciones, pero la readecuación al jubilado, si le bajó un poco de porcentaje de cobertura, y le cuesta. Le cuesta al jubilado, no tiene un mango el jubilado. No es que estamos hablando de personas que quieren sacar una ventajita, tener el 100%. No, el jubilado no tiene un mango. Sí. Porque además de pagar los medicamentos, tiene que vivir. Y le está costando bastante. Bueno, avanzamos con la información. Ya está en línea telefónica para hablar con nosotros. Queríamos seguir hablando de este tema que se ha discutido por estos días, que tiene que ver con el cierre de Lenosa, este ente de obras públicas, creado allí por el 95, y bueno, que ha generado cierta preocupación en intendentes. Creo que Torres también ha dicho algo. Bueno, está en línea para hablar con nosotros Fernando Álvarez de Celis, ex coordinador de infraestructura de la provincia, además de director de tejido urbano. Fernando, ¿cómo estás? Federico y el equipo te saluda, buenas tardes. ¿Qué tal, Federico? Muy buenas tardes, ¿cómo te va? Bueno, muy bien, Fernando. ¿Sensaciones de esta decisión de Nación, del cierre de Lenosa? Te pregunto a vos también, que has estado de ese lado, digo, desde el Ejecutivo Nacional, sí, con planes de infraestructura y, bueno, lo que tiene que ver con estas cosas que atañen a los municipios, a las provincias. Tal cual. Por eso lo voy a separar en 2 partes, si me permitís. Por un lado, la parte más administrativa, que a veces el Gobierno Nacional intenta, digamos, concentrar en áreas, y a veces intenta o tiene 2 o 3 áreas que hacen lo mismo, con lo cual hay alguna cuestión administrativa que yo no soy tan crítico del cierre en el sentido de si hay otra área que lo hace. De hecho, Recursos Hídricos hacía una parte, de hecho Obras Públicas también hacía cloaca en otro lugar. O sea, había como un montón de organismos que hacían cosas muy parecidas y la verdad que todas de manera bastante ineficiente, no por la ineficiencia, sino por la cuestión de que no hay un organismo encargado. Sí. Este organismo tenía algo que sí está bueno, que es la cuestión de que eran créditos a los municipios y provincias. De hecho, también hay una historia ahí de mal pago de los municipios y provincias a los créditos de Lenosa y la politización de esos créditos, digamos, de si eras oficialista no te cobraban, si no eras oficialista te cobraban, con lo cual hay unas cuestiones. También hay que decir también que Lenosa fue vaciado del personal técnico, mucho personal técnico fue despedido en la última gestión y ya venía con algunos problemas y demás. Así que hay cuestiones ahí técnicas, administrativas que son como hay que profundizar más. Después lo que sí, y ahí sí le doy la derecha a los intendentes, a Nacho también dijo algo parecido, es el de financiamiento que implica esto, o que puede implicar la desaparición de Lenosa. ¿Por qué? Porque Lenosa, por un lado, tiene financiamiento propio, que tiene que ver con parte de los recursos que se suman del pago de la nafta, digamos, algunos fondos específicos para Lenosa, y tiene que darle crédito a las provincias y a los municipios para sus planes de cloaca y de saneamiento. Con lo cual, que la Argentina se quede sin una política clara de saneamiento, a mí me parece, digamos, grave. ¿Por qué? Porque uno de los ejes que tuvo la gestión de Mauricio Macri, y que después fue acompañada inclusive por la gestión de Alberto Fernández, el tema de lograr una mayor generación y política de saneamiento en Argentina, en un país que
casi el 60% de la población no tiene cloacas, claro, y que en agua potable tenés un 15% sin agua potable. Bueno, perdón, Después también Fernando, ahí desde Comodoro, el otro día hablamos de esto, nos decían que había algún programa justamente cloacal con el ENOSA, que ahora, bueno, había cierta incertidumbre si iba a continuar o no, por ejemplo. Tal cual, pero también quiero decir otra cosa, digamos, para que se entienda, es que muchas veces cuando yo era la Función Nacional y íbamos con ENOSA a los municipios, y en Chubut también, las cooperativas y demás, pedían para arreglo, pedían para cuestiones que no están metidas en ENOSA, que tienen que ver con la ampliación de la red, ¿se entiende? Sí. O sea, también, a veces hay esto, no sé, Comodoro, nos pedían para arreglo de caño. Bueno, eso tiene que hacer la gestión propia del mantenimiento. Bueno, pero la gente paga poco. Bueno, digo, en la Argentina tiene un grave problema institucional de quién tiene que hacer cada cosa. Y el ENOSA, lamentablemente, que también cayó en esa problemática, que fue cada vez cumpliendo menos con su incumbencia y dándole mucho más en arreglos y cuestiones que tienen que ver con el gerenciamiento de las empresas de servicios públicos, que ahí no están cargados en ENOSA, ¿se entiende lo que voy? Sí. Pero vuelvo a decir, la cuestión más preocupante, y donde sí yo ahí soy más crítico, es en que tiene que haber una política pública nacional de agua y saneamiento en concordancia con las provincias. Digo, también acá hay un tema que a veces, digamos, esto de la cuestión de derechos y obligaciones de provincia, municipio y nación, es un tema que no se resolvió, que no resuelve, y que todos terminan pidiéndole al otro y nadie se hace cargo de su responsabilidad. Sí. Ahora, pero, Fernando, el tema del saneamiento, sí. Sí, no, te iba a preguntar, vos ahí decís, ¿no? Esta reestructuración, porque Caputo, el ministro de Economía, dijo, no, bueno, en realidad esto es algo administrativo, que hay una subsecretaría de recursos hídricos, entonces había doble labor con el ENOSA, sacamos el ENOSA y siguen las obras. ¿Es así o están en riesgo esas obras que efectivamente se realicen? Porque esa es la gran duda también. Mira, por eso no te lo puedo responder. Lo que te digo es, vamos, podemos creerle o no creerle a Caputo, ¿no? Eso podemos. Si es lo que dijo, técnicamente lo que dijo puede ser cierto, ¿se entiende lo que voy? Sí. O sea, la decisión administrativa, cerrar ENOSA, y que la Secretaría de Recursos Hídricos tome el funcionamiento del personal que tenga en ENOSA, y tome el financiamiento de las obras en el fondo hídrico, que también es un fondo específico, eso es totalmente legal y es factible que se haga. Lo que no está claro es si le queremos o no a Caputo, digamos. Ahí pasa por la subjetividad de cada uno y el tiempo dirá si es o no. Pero desde el punto de vista administrativo, de hecho, yo fui secretario de Obras Públicas y yo hacía obras de cloaca también. ¿Por qué? Porque a veces no teníamos ENOSA, porque teníamos un fondo y la verdad que entre gastar un fondo para hacer, no sé, una planta o una plaza que nos pedían, cosas que no tendrían trascendencia, preferíamos gastar en agua y saneamiento y inyectar fondos de obras públicas para esa tarea, que es una tarea donde se necesitan muchos recursos. Ese también es otro tema de cuestión. Uh-huh. Con lo cual, si administrativamente lo que dice Caputo puede ser verdad, digo, habrá que esperar un tiempo, pero sí, la Secretaría de Recursos Hídricos está en capacidad y te dirían mejor técnicamente que ENOSA. Y después también hay un tema, digamos, que nadie le gusta hablar, es que ENOSA cobraban los directores 3 o 4 veces más que el funcionario nacional. Digo, también hay cosas que el Estado sigue teniendo, organismos que son como paralelos del Estado, que no tienen que fondos. Que no ahí entonces, pero digo, pará, Fernando, ahí por un punto, entonces, sí. Porque vos decís, nosotros también, en la gestión de Macri teníamos, porque el ENOSA existe del 97, entonces, ¿qué hacemos? Porque antes y con Macri también existía. Digo, ¿está bien o está mal que cierre ENOSA? No, por lo menos no me queda claro en esto que vos me mencionás. No, es que yo vuelvo a repetir, los gobiernos toman decisiones. Si cerrar ENOSA implica una política pública de agua y saneamiento en Argentina, está mal. Si cerrar ENOSA implica ahorrar cargos políticos, implica una mejor administración con recursos hídricos, implica que se va a llegar con la provincia, a mí no me preocupa que cierre ENOSA, digo, en eso soy claro. Para mí no es cerrar sí o no, es qué política pública tenés respecto al saneamiento. Después, te vuelvo a repetir, tenés cosas malas y cosas buenas. Cosas malas, salarios mucho más altos que otra administración pública. Cosas malas, personal altamente politizado y no administrativo. Entonces tenés un montón de cuestiones. Digo, el acueducto de Comodoro Rivadavia lo llevó ENOSA y hizo un contrato con el empresario de aquel momento de Comodoro que duplicó el valor de la licitación. Y eso lo hizo ENOSA, y eso estaba mal. Y como no pasaba por la reglamentación del Estado, pasó de largo y después lleva a Comodoro cuántos años sin el acueducto. Con lo cual, yo soy de los que creo que estos organismos, si me dice a mí, el funcionamiento del Estado debería ser lo más correcto posible para que estos organismos no existieran. Pero no sé si la discusión está dando hoy
y si tiene que ver con solamente cerrar un área para no hacer infraestructura, con lo cual eso lo dirá el futuro. Lo que dijo Caputo es lo que señalaste vos. Vamos a cerrarlo para hacerlo más eficiente, pero va a hacer las obras a través de recursos hídricos. Si eso fuera así, yo no tengo nada que decir. El problema es si no es así, digamos. Acá te soy sincero, no lo sabremos hasta que las cosas actúen. Bien, bueno, dependerá, como vos decís ahí, si avanzan o no estas obras comprometidas, bueno, lo que decían también a algunos intendentes. Fernando, te agradecemos como siempre la posibilidad, la comunicación, bueno, para hablar de estos temas también que están en la agenda pública. Muchas gracias. No, gracias a vos y un gusto, la disposición. Un abrazo grande, ahí pasaba Fernando Álvarez de Celis con el tema ENOSA.